Gracias, hermano. Estemos orando. Seguimos en esta hora saludando, hermanos. Primero que todo, un abrazo en el nombre del Cordero, de nuestro gran Padre Celestial y de su Hijo, quien está a su diestra, en el gran templo del cielo, concluyendo la gran obra que inició hace muchos siglos, varios siglos. Así que queremos ser parte activa de este gran despertar final que el Señor nos está invitando a participar del gran despertar final del tercer ángel, para lo cual el Señor requiere que como pueblo nosotros estemos despiertos, preparados con el material de trabajo bien aparejado, ¿verdad? En este caso, la Biblia, el espíritu de la profecía, todo debe estar con todas las, ¿sí? Como obreros necesitamos herramientas y es lo que estamos tratando de aquí de entender para usar bien las herramientas que el Señor nos ha ido revelando en la historia, ¿verdad? Así que vamos, hermanos, estamos en el gran, el conflicto de los siglos visto a través de Éfeso. Así que vamos a mirar aquí, como dice Efesios 1, versos 17. El 16, no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Pido que el Elohim de nuestro Maestro, el Mesías, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, ya que se les iluminen los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuán abundante la gloria de la herencia que Él da a los consagrados, y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Así que queremos que esta oración que elevó este siervo en un momento de la historia de la iglesia pueda ser una realidad hoy en nosotros, hermanos, que podamos tener esta, esta oración como una experiencia, ¿verdad? El Señor quiere darnos espíritu de revelación en el pleno conocimiento de Él, y Él quiere iluminar nuestros ojos del entendimiento para que conozcamos, porque no podemos hablar de lo que no conocemos, tenemos que hablar de lo que conocemos. Por eso quiere el Señor iluminarnos, y es lo que hemos estado orando en el grupo, hermanos, que cada vez podamos comprender más. Aquí encontramos nosotros, hermanos, en el capítulo 1, en el verso 20. Por eso estamos viendo aquí la gran controversia, ¿verdad? Entre el Mesías y Satanás. Y entonces dice el verso Efesios 1, eh, hablando del poder que está obrando hoy, que el cielo ha dispuesto, digamos, este poder fue probado, por así decirlo, este poder fue probado. Aquí dice en el verso 20, eh, esto dice, Elohim lo ejercitó, hablando del dominio de la fuerza, los que creemos conforme a la operación del dominio de la fuerza del Eterno, ¿cierto? Dice Elohim la ejerció en el Mesías, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, eh, por encima de todo principado, 1, verso 21, autoridad 2, poder 3, dominio, y todo nombre que se menciona no solamente en esta era, sino también en la que, en la venidera, ¿sí? Y aquí está hablando no solamente por eso está reuniendo, como dice la Biblia, en él, dice la Biblia, aún todas las cosas las sometió bajo sus pies, todas las cosas. Y tenemos que verlo en el cuadro amplio de la controversia, ¿no? ¿Por qué fue expulsado Satanás del cielo, hermanos, y los ángeles, porque no se sometieron a quién?
no se sometieron a los pies del Hijo Eterno, ¿sí? Y ahora lo que vemos en este capítulo de Efesios es el cumplimiento de esta obra, de este sometimiento que ahora el Padre emprende con el Hijo para unir, dice aquí, y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la asamblea. Acá no dice iglesia, sino dice, estoy leyendo la Biblia israelita nazarena, para la asamblea, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es una promesa maravillosa, grandiosa, gloriosa, que no la hemos logrado entender, hermanos. Todo lo, o sea, esto que el Señor quiere hacer con nosotros, ya Él lo hizo con su Hijo, ¿sí? En este caso, en este caso para nosotros, ¿verdad? Dice que lo puso por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio. Y aquí está hablando de todo, está incluyendo tanto los principados leales como los rebeldes y la autoridad leal como la rebelde, el poder leal como el poder rebelde, el dominio leal de los poderes, dominios leales que había y los dominios rebeldes. Y todo esto, hermanos, en él ¿sí? Eh, todo lo sometió bajo sus pies. ¿Canta? Y esto es importante porque lo que vamos a ver en el desarrollo final de la historia de este mundo es que Satanás va a hacer lo mismo. O sea, inversamente, ¿no? Va a ser inversamente lo que el Señor hizo en el cielo, ¿verdad? Con los rebeldes. Fueron expulsados ¿de dónde? Del cielo y finalmente encontraron un terreno fértil aquí por el engaño en la tierra, pero que ahora, hermanos, ¿cómo va a terminar la gran controversia? Y ahí vamos a mirar aquí, pero queremos antes adelantarnos un poco, porque ahora el dragón viene en el fin del tiempo, el dragón viene a tener el control absoluto de la tierra, a ejercer su dominio absoluto, porque él quiere ahora en el tiempo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo Satanás cuando vino nuestro Señor? ¿Para qué trabajó Satanás cuando vino nuestro Señor a la tierra? Cuando vino el Mesías. Para que el hombre expulsara a quién? Para que Jesús, el hombre sí. expulsara al Mesías, ¿cierto? Y lo hizo nacer en un pesebre. Bueno, ustedes conocen la historia. Pero la idea era que así como no hubo un lugar para Satanás en el cielo, después que el Padre interviene allá, ahora el Satanás, como logró controlar este mundo, entonces ahora Satanás dice, no hay un lugar para el Hijo en la tierra. Y no hubo un lugar, no tuvo propiedades, no tuvo nada. Vino como un peregrino, como, ¿cierto? Y no tuvo nada y tampoco lo quiso tener, ¿no? Porque no era el plan, ¿verdad? De Dios tener nada aquí, ya esto se había dañado, este mundo se dañó. Él no puede colocar su sello sobre este mundo como creador, como diseñador. Por lo tanto, esto se dañó, esta obra se dañó y él necesita es restaurar esto para hacer cielos nuevos y tierra nueva. Pero el enemigo trabajó, hermanos, para que nuestro Señor, cuando vino a la tierra, fuera expulsado de la tierra. Y para que el ser humano se aliara con él completamente. Y dice la palabra que a los suyos vino y los suyos qué. Y los suyos no les recibieron. Queremos a la altura de esta, vamos a buscar primeros escritos, hermanos. El capítulo 4, alguno que lo tenga, si lo tiene a la mano por allí, nos puede ayudar. Vamos a mirar aquí una parte importante sobre esto que describe esta visión importantísima.
Si alguno tiene el libro Primeros Escritos a la mano, me puede ayudar. Capítulo 4 se llama El amor de Dios por su pueblo. ¿Sí? También está en Cartas y Manuscritos, hermano David. Cartas y Manuscritos, página Aquí está. 157. Aquí está el capítulo ¿Sí? 4, primeros escritos, capítulo 4. El párrafo El 2, amor de hermana. Dios, el Sí. párrafo 2. Miren qué dice aquí hablando luego que es expulsado Satanás del cielo. Ahora, miren lo que dice aquí. Dice, el Señor me mostró en visión No, otros no, mundos, hermana. Dice, en la santa ciudad, la santa ciudad. repito, está ahí abajo de página. En la santa ciudad hay perfecto orden y armonía. ¿Ah? Todos los ángeles, todos los ángeles como comisionados para visitar la tierra llevan una tarjeta de oro que al salir o entrar en la ciudad presentan a los ángeles de la puerta. Oiga eso, hermanos, El esto es cielo, importante, hermanos, aquí. Miren todo lo que el cielo ahora, a raíz de la controversia, necesitaba cerrar filas, ¿cierto? Y sí, este control que, hermano, este control que el cielo ejerce, en este caso, para con el reino de las tinieblas, es lo que ahora va a ejercer a Satanás, va a ejercer Satanás con relación al reino de la luz, ¿sí? O sea, por eso es que cuando usted comprende el plan de la salvación, va a entender también el plan de la perdición, ¿sí? Porque lo que vamos a mirar es que Satanás quiere hacer su cielo ¿en dónde? En la tierra, ¿ya? sí, Y ahora, por ejemplo, usted para entrar y para salir tiene que tener algo, una tarjeta. ¿sí o no? Tiene que Sí, tener tarjeta para pues, entrar y salir de una ciudad, ¿sí o no? ujú, sí, Tiene que tener su cédula, ¿no? Su sí. identidad. La, la cédula de Todo identidad. está usado ahora para el enemigo y con fines del enemigo de controlar la entrada y la salida del ser humano, ¿sí? Mm, Así como hay un control en el cielo, ahora el enemigo trabaja para que haya un control en la tierra. Y yo quisiera que lo vayamos leyendo con ese fin, porque nos va a ayudar a ampliar un poco, hermano, qué es lo que está haciendo el diablo y cuán, digamos así, cuán avanzada está su obra, ¿no? Siga leyendo, hermana. ujú. El Entonces hay cielo una tarjetita que los ángeles presentan en la entrada y la qué? y la Y la salida. salida. Sí. El, el cielo es un lugar agradable. Yo anhelo estar allí y contemplar Amén. a mi hermoso Jesús que dio su vida por mí y ser transformada a su gloriosa imagen. Amén. Oh, Ujú. oh, que me diera palabras para expresar la gloria del impresionante mundo venidero. Estoy sedienta de las vivas corrientes que alegran la ciudad de nuestro Dios. Amén. Y cuán bueno sería que todos tuviéramos el sentir de la sierva, ¿cierto? Que podamos tener Sí, hambre y sed de beber de esas corrientes, ¿cierto? sí, Y pedirle al Señor que nos transforme a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Y vamos a sí. mirar aquí, hermanos, esto es importantísimo. Mire, entonces ahora viene la visión de los otros mundos. Esta es importantísima aquí, en este caso, porque nos va a ayudar a ampliar un poco lo de Génesis, ¿sí? Génesis 1 y Ujú. 2. Siga leyendo, hermana, o si hay otro hermanito que tiene el libro, nos pueda colaborar. ¿Alguien más tiene el libro a la mano? El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar hermoso y glorioso. Ujú. La hierba era de un verde vivo y las aves gorgojeaban con dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas las estaturas, eran nobles y majestuosos y hermosos. Llevaban la Espérese, magnificencia. hermano, aquí está hablando que todas las estaturas, aquí dice que todas las estaturas, ¿no? De aquel lugar eran de todas las estaturas, ¿sí? Los moradores, ¿sí? Siga leyendo, hermana. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús y su Amén. semblante refugía
de santo júbilo, como expresión de la libertad y de dicha en aquel lugar que disfrutaban. Pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra, y me respondió: hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios. Oiga eso, hermano. ¿Qué fue lo que Dios llamó a Eva y Adán allá en el Edén? A los ángeles les dijeron, su seguridad está en la estricta, ¿qué? Obediencia. Obediencia. Obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Sí? Siga leyendo. Y mire lo que está diciendo. Y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Ahí está. Ahí está, Después, ¿verdad? Sígale, hermano. después vi dos árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de la vida de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer de uno de ellos. ¿Cantan? Hubieran, Allá también está el árbol prohibido, ¿sí o no? así es. Mm, Ahí está. Hubieran podido Mm. comer de los dos, pero les estaba prohibido comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieran, caerían. Caerían. Después me... ¿Sí ven? ¿Sí cantan? O Sí, sea, ese árbol está ahí, hermano. O sea, porque el Señor hace a sus seres libres, ¿cierto? Su creación de libertad. Y ahí está el árbol. Pero ¿quién se va a ir en contra del creador, ¿sí? Cuando era la manera como él medía el amor, la lealtad hacia él, ¿verdad? A través de sus criaturas. Él medía el amor y la lealtad de las criaturas, o lo mide, pues, a través de este árbol, ¿sí? Ahí está el árbol, ¿o no está? Dice ahí, ¿verdad? Dice, nadie, entonces el ángel, mi acompañante, dijo, nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido. Y si de ella comieran, o sea que tienen la opción de comer, ¿sí o no? O el padre les va a quitar la opción de comer. No, los hizo libres y se mantienen libres y ahí está. Pero para ellos eso no es ya una prueba, pues, porque ya comprenden con más claridad lo que ha sucedido en la tierra por haber qué cosa, comí por haber comido de qué, del del árbol. árbol, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por esa razón es que ahora vemos que la tierra se convierte en el laboratorio, por así decirlo, donde a través de ese laboratorio el universo va a conocer las consecuencias de la rebelión, de la desobediencia. ¿Qué trajo la desobediencia? Y todo esto el Señor lo está usando, por así decirlo, como un laboratorio para que los mundos no caídos comprendan por qué no deben comer del árbol prohibido. Siga leyendo, hermana, por favor. Después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas. Allí vi al anciano Enoc, que había sido trasladado. Sí, Llevaba en su brazo derecho una resplandeciente palma, en cada una, de cuyas hojas se leía escrita la palabra victoria. amén. O Ceñía, sea que todavía no tiene arpa, todavía no tiene arpa. ¿Tiene qué? Tiene palma, palma, ¿no? ujú. Sí, sígale. Ceñía sus sienes una brillante guirnalda blanca con hojas, en el centro de cada una de las cuales se leía pureza. Alrededor de la guirnalda había piedras preciosas de diversos colores que resplandecían más vivamente que las estrellas, y reflejando su fulgor en las letras, las magnificaban. En la parte posterior de la cabeza llevaba un moño que sujetaba la guirnalda, y en él estaba escrita la palabra santidad. Amén. Sobre la Sígale, hermano. guirnalda
Sobre la guirnalda ceñía Enoc una corona más brillante que el sol. Le Amén. pregunté si aquel era el lugar donde le habían transportado desde la tierra. Él me respondió, no es este. Mi morada es la ciudad. Solo he venido a visitar este lugar. Andaba por allí como si estuviera en casa y supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel Ujú. me dijo entonces, debes volver y si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Amén. Amén. Bueno, hermano, miren, esta visión nos ayuda a ampliar un poquito el telescopio, ¿cierto? Y poder ir en esta visión a través de la sierva que Dios le concedió esta visión maravillosa de los otros mundos y de la dinámica que allí podemos nosotros mirar, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Listo, hermanos. Entonces, lo que estamos viendo en el libro de Efesios es que el Señor está revelando ese plan glorioso de la que de la salvación, porque ahora el universo va a conocer, hermanos, va a conocer va a conocer el poder redentor de la divinidad. ¿Estamos? O sea, ellos lograban conocer el poder creador de la divinidad, ¿sí? Habían conocido el poder creador de la divinidad, pero ahora que entra el pecado y que se hace la rebelión en el cielo, entonces, no solamente, digamos, por así decirlo, ahora que se hace esa rebelión, entonces el cielo va a revelar el poder, digamos, redentor de la divinidad. Y ese poder redentor de la divinidad se va a manifestar ¿en dónde, hermanos? En este mundo, en este mundo. Por eso, en ese sentido, es que somos privilegiados, porque ahora el universo va a conocer el poder redentor de la divinidad, un despliegue cual nunca lo habían imaginado hasta dónde podía llegar el creador por amor a las criaturas. Por eso estamos hablando aquí de él nos escogió antes y todo esto que hemos estado mirando, ¿verdad? Entonces fíjense que esta visión nos enfoca allí, otros mundos, Enoch allá visitando, y Enoch, ¿por qué estaba allá visitando a otros mundos? Porque la ciudad está un poco sola, nos está esperando aquí, hermanos. ¿Ah? ¿Por qué no tiene que ir a decir, no, estoy por acá visitando? Porque la ciudad está sola, ¿ya? En el sentido de que son pocos los redimidos que están allá en la santa ciudad. Hablando de las primicias y hablando de Enoc, hablando de Moisés, de Elías, ¿sí? ¿Cuántos habitantes tiene? No sabemos cuántos hay, pero son pocos, esperando que nosotros, que se acabe la obra redentora y podamos ir nosotros a la patria celestial. Por lo tanto, mis amados hermanos, en el libro de Efesios, lo que estamos mirando, bajando un poco del cielo a la tierra, la ejecución de ese glorioso plan, ¿sí? De ese glorioso plan de redención. Vamos a compartir aquí pantalla para este momento y poder aquí, ¿verdad? ¿Por qué lo llamamos, por así decirlo? Ahora el Señor nos va a revelar el paso a paso de la obra redentora, ¿verdad? Y yo habíamos dicho, por ejemplo, en el libro de Efesios acerca de la Shema, del Israel del lugar santo, el Shema, ¿sí? El Shema del lugar santo, ¿sí? Efesios 4:4 al 6, ¿ya? Efesios 4:4 al 6. Ahí encontramos un Dios y Padre, un Señor
un Señor, un solo Espíritu, ¿captan? Un solo cuerpo. Y aquí encontramos una sola fe, una sola fe, un solo bautismo, y encontramos una sola esperanza. O sea, aquí encontramos el canal redentor que el Señor coloca a disposición de este mundo en tinieblas, de este mundo que está bajo los principados, potestades y gobernadores y huestes de maldad. ¿Sí? El Señor desde lo alto coloca una cadena para llevarnos a la eternidad, el plan oculto que comienza en el Padre. Tenemos aquí al Hijo, tenemos aquí al Espíritu Santo, la divinidad trabajando, ¿sí? Para llevarnos y colocar una cadena, o colocar una escalera de donde nosotros podemos huir del reino de Satanás, ¿cierto? Aquí encontramos el epicentro de la controversia aquí, ¿sí? La redención cruza el reino de Satanás, a donde éste tiene cautivo a quién, al pecador. Por eso aquí se da la controversia. Mire, aquí la flechita negra tira para dónde. Se ve, ¿verdad? Tira para abajo, ¿verdad? Porque la idea del diablo es mantenernos allí en su reino, en su cautividad, que nosotros no les unamos a él en la rebelión contra el Hijo de Dios, contra el Mesías, ¿sí? Entonces aquí encontramos cómo está organizada políticamente, digamos así, el mundo, los municipios, departamentos, nación, el continente, ¿verdad? Todo está organizado. Satanás lo que hizo fue copiar el modelo divino de gobierno que él conocía y ahora lo va a aplicar a la tierra, ¿ya? Entonces aquí encontramos la obra del reino del dragón y la obra del reino, perdón, del Mesías. Aquí me equivoqué, aquí abajo debería decir la obra del reino del Mesías, ¿ya? Que está trabajando porque viene de arriba, como vemos aquí viene, ¿cierto? Baja por el lado derecho, ¿sí? Baja por el lado derecho, en contraposición al reino de las tinieblas, y sube por este otro lado, por el lado izquierdo, ¿verdad? Va subiendo la línea amarilla. La flecha amarilla va de paso a paso para que nosotros, los seres humanos caídos, podamos ser parte del reino del cielo, ¿verdad? Entonces, esta escalera, por eso le llamamos aquí el Shema de la iglesia, porque es la declaración de fe, ¿sí? Aquí encontramos los 7 ¿verdad? Una esperanza. Y esto es importante, hermanos, que nosotros conozcamos el camino por donde el Señor quiere que nosotros podamos subir. Tenemos que buscar esa esperanza verdadera, el bautismo verdadero y todo esto, el espíritu, la fe, perdón, una sola fe, la fe verdadera, ¿sí? Porque hay una fe falsa y lo vamos a ver mañana, hermanos. Un solo cuerpo verdadero de creyentes en el Mesías, un solo espíritu verdadero, un solo hijo verdadero y un solo padre verdadero. La palabra verdadero parece que estuviera redundando, hermano, pero dada la controversia, porque lo que va a hacer el diablo es copiar y tergiversar los planes divinos, hermanos, para mantener al hombre ¿dónde? Aquí, en su reino, ahí. Usted no se salga de allí, cautivo, ¿sí? Por eso es que aquí encontramos, hermanos, en esta parte, lo vamos a mirar, cómo se ejerce ahora el poder redentor. Aquí sí ya está, ¿verdad? El dragón no quiere y el Padre está aquí. Mire, aquí estamos, aquí en Primera de Corintios, Segunda de Corintios 4:6. Vamos a leer estos dos textos, hermanos. Segunda de Corintios, la redención es muy parecida a la creación. Hermano, cuando tenga su micrófono, lo activa y lo apaga otra vez, por favor. ¿Sí? Hermanita.
Vamos a leer 2 de Corintios 4:6 y Efesios 2:1. ¿Quién lo tiene, por favor? La palabra de Dios dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Amén. Qué bonito, ¿cierto? Miren cómo comienza la creación en Génesis 1:20, en Génesis 1. Y dijo Elohim, sea la que. Él comienza haciendo la luz. Y ahora está diciendo lo primero que el Señor hace, que es, ¿ya? Léalo otra vez, hermana Ana, por favor. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para Amén. Entonces, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. entonces la redención comienza como comienza la creación, ¿sí? ¿Y cómo está el hombre en Génesis 1:3? La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo encuentra el plan de salvación al hombre, hermanos? Muerto. Vamos a leerlo: muerto, desordenado y vacío. Efesios 2:1, ¿alguno otro hermano que lo pueda leer, por favor? Efesios 2:1. Dice, ¿Ah? Efesios 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está. Él nos dio vida. Entonces noten, sea la luz, y ahora viene la luz, viene la vida de la redención a la perdición, ¿verdad? Y esto es maravilloso ver ese paso a paso. Ahora el Señor nos da vida allí, en ese verso, dice, sea la luz, y ahora da vida aquí. Entonces la redención, Él nos resucitó de la muerte, de la muerte. Estábamos vivos para lo malo, ¿cierto? Y muertos para lo bueno, vivos para hacer la voluntad del príncipe del aire, porque aquí vamos a ver la gran controversia en esta batalla, hermanos. Aquí, Efesios 2, vamos a leer Efesios 2:2, esta batalla que se libró aquí, ¿sí? Entre estas dos fuerzas. Lea Efesios 2:2, hermano o hermana. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces fíjese que aquí hay una corriente, ¿no? Usted ve una corriente amarilla. Hay dos príncipes, ¿sí o no? Está el príncipe de la vida, el príncipe de la luz, que es nuestro Mesías. Y está el príncipe de las ¿qué? El De las príncipe de las tinieblas o el príncipe de la corriente de este mundo. Por eso es que aquí hay una corriente amarilla y hay una corriente negra, ¿no? Y hay una batalla impresionante, cómo el enemigo trabaja para mantener al hombre cautivo en el pecado, dominado por la corriente de él, ¿no? Pero viene el poder del príncipe de lo alto, hermanos, a tratar de conducirnos hacia arriba, ¿sí? Y vamos a leer Efesios, por favor, Efesios 2:5. Aprenden y apagan, hermanos. Efesios 2:5, ¿cómo dice? Dice, aún estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia
sois salvos. Amén. Entonces, fíjese, hermano, que ahora a través de la redención, el Padre le quiere mostrar al universo el poder redentor de Dios, el poder redentor de Dios. O sea, ahora pueden verlo, o sea, ejecutando, creando al hombre ahora, como lo vamos a ver aquí el paso a paso, ¿verdad? Entonces, fíjese aquí ahora, y el verso 6 dice que lo hizo, hermanos. El verso 6, Efesios 2:6. Dice, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿dónde lo sentó ahora por la fe? ¿Dónde está el creyente, hermanos? Con el Hijo. En el próximo. ¿En los lugares qué? Celestiales. En los lugares celestiales. ¿Por qué el pecador ahora está en los lugares celestiales por la fe? Porque el Hijo vino a los lugares que... El Hijo vino a los lugares terrenales primero, hermanos. Vino a salvarnos. Amén. El Hijo vino a salvarnos. Vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Lo que se había perdido, ¿verdad? Entonces, fíjense, amados hermanos, ahora dice en el verso 3:10. ¿Qué dice? Efesios 3:10. ¿Con qué propósito los lleva a los lugares celestiales? Porque Él Dice, quiere que los lugares celestiales comprendan y conozcan el poder redentor de la divinidad. También como un espectáculo. Léalo, hermano, por favor. para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Celestes. Amén. Porque ellos no conocían el poder redentor de la divinidad y ahora a través de los redimidos van a conocer, ¿cierto? Y estos son aquí las visiones de lo que Dios. Entonces, fíjese, ahora el Señor sigue diciendo aquí, hermanos, ejecutando la redención. Por eso tenemos un segundo Adán, tenemos un segundo Edén. Efesios 2:10. Miren que el Señor está diciendo el paso a paso, el paso 3 de la gran obra de la redención. ¿Qué dice? 2:10 Efesios, dice, sí, hermano. Y otro hermano que lea Efesios 4:24. pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, amados, la redención es otra ¿qué? Es otra creación. Aquí hay un despliegue del poder redentor de Dios y aquí hay otra creación. La redención es como si hubiera otra creación. Y yo le decía a los hermanos, ¿qué es más compleja, la creación o la redención? ¿Cuánto duró el Señor creando el mundo en Génesis 1 y 2? 7 días, ¿cierto? ¿Y cuánto lleva en el plan de la redención? 7,000 años, 6,000 años. Casi 6,000 años, ¿cierto? Y miren, entonces ahora vamos a leer Efesios 4:13. Después el paso 4 de lo que Él quiere hacer con nosotros, amados hermanos. ¿Qué dice Efesios 4:13, por favor? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cantan, hermanos, que ahora la iglesia se llenó de hombres de diferentes estaturas, porque todos estamos en un proceso de ¿qué? En un proceso de crecimiento, ¿no? Y algunos nunca crecen, solo ¿sí? Quedan pequeñitos, porque esto es algo donde nosotros tenemos que mirarlo. Hay una estatura a donde el Mesías quiere que nosotros lleguemos, amados hermanos, ¿sí? Hay una estatura, hay una madurez a donde Él espera que nosotros lleguemos, ¿cierto? Y vamos a mirar el paso número 5. Efesios 4:24, ¿qué dice? ¿Quién está más allí por ahí leyendo? Atento a la lectura. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Entonces, ¿cómo está el pecador arrepentido aquí, hermanos? ¿Ah? ¿Ya está cómo? Está vestido. ¿Por qué? Porque ya ahora está a la estatura, ¿sí? Normalmente cuando nosotros nos vamos a vestir o vamos a comprar ropa, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero miramos? La estatura, ¿cierto? La talla. ¿Y qué talla es? ¿Sí? Ahora aquí entonces encontramos la estatura, la vestidura. Paso número 6 en la redención. Efesios 4, verso 7. ¿Cómo aparece ahora el creyente aquí, hermanos? Pero cada uno de nosotros, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces aquí está hablando del don del Espíritu Santo y está hablando de los dones del Espíritu, ¿verdad? Que ahora el creyente que ha pasado por este proceso, ¿sí? De la redención, ahora puede participar de qué, hermano. Usted no se puede saltar un paso. Ahora puede participar de los dones del Espíritu. Solamente en ese proceso, ¿sí? Y finalmente, ¿cómo queda? Vamos aquí en el sexto día, ¿no? Efesios 6:12, Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿cómo termina el creyente en el capítulo 6, hermanos? ¿Vestidos de la qué, hermanos? De la armadura. ¿Cómo comenzó el creyente en Efesios 2? Muerto. ¿Ya? Comenzó muerto. Él le dio vida. Todo el proceso de la redención, mire. Amados hermanos, ¿y cómo terminará el creyente finalmente? En el mar de vidrio, ¿cierto? ¿Ya? Con corona como estaba Enoc y con palmas. Amén. Por esa razón, mis amados hermanos, el Señor quiere obrar en nosotros y que nosotros participemos de esa obra completa, ¿sí? Que nos reveló en el libro de Efesios, ¿sí? Que nosotros podamos entenderla, entender esa semana de la redención a la cual el Señor nos está llamando a nosotros a participar de esa semana de la redención. ¿Cómo así que de esa semana de la redención, hermanos? Es importante que nosotros miremos esta partecita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso suyo, yo no sé por dónde va la semana suya, hermano. ¿Por dónde va su semana de la redención? Primer día, segundo día. Ojalá pudiéramos meter todo este programa, ¿verdad? En un trabajo, en una de los 5 días, los 6 días de la creación y el séptimo día. Ahora el creyente termina vestido de la armadura, lleno de su espíritu para ser testigo no solamente en los lugares celestiales, sino también aquí en este mundo donde Satanás está trabajando con esa corriente para mantenernos cautivos y separados de nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, que nuestro corazón sea sensible a lo que está haciendo el Espíritu Santo hoy. Dice, el Espíritu Santo se está moviendo, hermanos, se está moviendo, está dando vida si estamos muertos. Pero si ya vivimos, ahora el Espíritu Santo va a venir a qué, hermanos, a que crezcamos, a que seamos transformados a la imagen de su Hijo, a la imagen del Hijo eterno, ¿verdad? Y que lleguemos todos en esa obra de la redención a reflejar completamente el poder redentor de Dios en nuestras vidas. Que podamos reflejar, amados hermanos,
el poder redentor, no solamente en este mundo, sino que también podamos ser un espectáculo en los mundos celestiales, en los lugares celestiales que contemplan lo que está pasando en la tierra y vea allá todavía hay seres humanos que se mantienen fieles al Mesías, hay seres humanos en el fin del tiempo que todavía reflejan la imagen del Mesías, que Satanás no ha logrado borrar de la vida de los seres humanos la imagen del Hijo de Dios, que es lo que el diablo quiere, pero que el Espíritu Santo está trabajando y está buscando que nosotros, hermanos, porque yo le decía al hermano, en la creación Dios no le preguntó a Adán si lo quería hacer a su imagen y semejanza, pero en la redención el Padre le pregunta al creyente, ¿usted quiere que yo lo transforme? Porque Dios no puede obrar en contra de nuestra ¿qué? El Creador, el Redentor, no puede obrar en contra de nuestra voluntad. Debemos rendir nuestra voluntad al Señor. Debemos rendir nuestro ser al Señor. Y lo último, hermanos, que le pregunto, ¿por qué nosotros, digamos, hablando de la armadura, verdad? Para poder tener la armadura, primero debo estar como, hermanos. ¿Cuál es el Vestido, requisito? estar Debo estar vestido. vestido, ¿sí? Porque si usted le pone una armadura a una persona que no tiene vestido, la armadura le hace daño, lo talla, ¿verdad? Igualmente, para usted tener un vestido debe tener una estatura adecuada para que ese vestido luzca. Y por último, pregunto, hermanos, ya. Y también para que nosotros podamos tener esa estatura necesitamos crecer. Vamos a orar, amados hermanos, en esta hora. Querido Padre, gracias te damos por el glorioso y maravilloso plan de la redención, el misterio oculto que tú tenías, pero que ya no es un misterio porque lo has revelado en nosotros. Te rogamos, Padre, que podamos ser una vasija útil, un barro útil, donde tú puedas modelarnos conforme a la imagen de tu Hijo, porque queremos llevar la imagen de Él en nosotros, ser un testigo de Él en este mundo de rebelión. Danos el empoderamiento que necesitamos y que la corriente del reino del cielo sea más poderosa que la corriente del reino de las tinieblas. Gloria te damos, Padre, en el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén.